Hola, muy buenas. Vamos a ver hoy el teorema de Pitágoras. Ya lo habéis visto años anteriores y os recuerdo que decía este teorema. Este teorema nos relacionaba los lados de un triángulo rectángulo. Esto es lo más importante del teorema de Pitágoras, que solo se puede aplicar para triángulos rectángulos. Si el triángulo no es rectángulo, no puedo aplicarle Pitágoras a los lados de ese triángulo, ¿vale? Solo triángulos rectángulos. Solo triángulos rectángulos. No me cansaré de deciroslo, ¿eh? No podéis aplicaros el teorema de Pitágoras a otro tipo de triángulo. Solo que rectángulos que son aquellos que tengan alguno de sus lados, uno de sus lados igual a un ángulo recto, es decir, 90 grados. Vale. Para aplicar bien este teorema, el siguiente paso que hay que hacer, que busque mirar después de buscar un triángulo que tenga 90 grados, es saber cuál de esos lados es el más largo de todos. Y siempre será el lado contrario al ángulo de 90, este de aquí. Y a este lado le llamaremos hipotenusa, ¿vale? Y a los otros dos catetos. Bien. Solo triángulos rectángulos, ¿vale? No podemos aplicar Pitágoras a cualquier triángulo que no sea rectángulo. Tiene que tener un ángulo recto. Y si no tiene un ángulo recto, no puedo aplicarle Pitágoras. ¿Qué tipos de triángulos teníamos? Según los ángulos que había. Los triángulos, según sus ángulos, ¿sí? Podían ser o acutángulos, cuando tengan los tres ángulos agudos, rectángulos cuando tienen un ángulo recto y obtusángulos cuando tienen un ángulo obtuso. Este de aquí sería obtusángulo y no puedo aplicarle Pitágoras. Entonces, ¿solo puedo aplicar Pitágoras en triángulos rectángulos? Sí, solo en triángulos rectángulos. ¿Y qué hago cuando tenga un triángulo obtusángulo o un triángulo acutángulo? ¿No voy a poder aplicarle Pitágoras? Pues sí puedes aplicar Pitágoras, pero no a los lados del triángulo en sí. Tendrás que buscar triángulos rectángulos dentro de esas figuras, ¿sí? Que no son triángulos rectángulos. En cualquier figura podéis buscar un triángulo rectángulo, ¿vale? Por ejemplo, en este triángulo de aquí, obtusángulo, yo si trazo la altura, que sería esta, la altura siempre va a formar un ángulo de 90 grados con un lado, con este en este caso, ¿no? Entonces, siempre podré trazar la altura en un triángulo y así tendré un triángulo rectángulo. Y a este de aquí sí podré aplicarle Pitágoras. Igual que en este de aquí, obtusángulo, que está tumbado encima de un lado, de este lado, en lugar de estar tumbado encima del lado más largo, como está este. Pues también tengo un triángulo rectángulo aquí. Se quedaría fuera del triángulo. En un equilátero puedo trazar este triángulo rectángulo y os dais cuenta de que siempre lo voy a trazar o lo voy a dibujar habiendo trazado la altura. Esta sería la altura de ese triángulo, esta sería la altura de este otro. Y si no es un triángulo, pues bueno, no pasa nada. También hay triángulos rectángulos dentro de figuras que no sean triángulos. En este trapecio, si yo trazo la altura del trapecio, ya tengo este triángulo de aquí que sería rectángulo. En polígonos, pues si trazo la apotema de un polígono, esta es la apotema. El apotema es la distancia que hay desde el centro del polígono hasta la mitad de uno de los lados del polígono regular. Entonces ahí también me salen triángulos rectángulos. En los rombos, si trazo la mitad de una de las diagonales, también tengo un triángulo rectángulo. ¿Vale? En las pirámides tengo varios triángulos rectángulos que puedo sacar. También podría sacar triángulos rectángulos en las pirámides dentro de esas bases, porque si os dais cuenta, esta base de aquí es esta figura. O esta base de aquí
de esta pirámide es esta figura. Es decir, en las pirámides tendré triángulos que están verticales en el espacio, ¿sí? Como este de aquí o como este otro triángulo de aquí, que no son el mismo. ¿Por qué no son el mismo? Porque el verde va desde el centro a la mitad del lado y el naranja va desde el centro a un vértice, ¿sí? El naranja, esto de aquí, este lado de aquí abajo de ese triángulo rectángulo en realidad sería esto. Y sin embargo, en el otro, en este de aquí, en este triángulo, esta base de aquí sería esta. No miden lo mismo, ¿vale? Son diferentes triángulos rectángulos, uno del otro. Los dos son triángulos rectángulos porque aquí hay 90 grados y porque aquí hay 90 grados. ¿Vale? En un cono también encontramos triángulos rectángulos. Bien. Vale. Y claro, y luego, una vez que tengamos ese triángulo rectángulo, ¿qué tenemos que hacer? Ya hemos encontrado el triángulo rectángulo en la figura que sea. Ahí aplicaremos Pitágoras para poder calcular los lados que quiera yo conocer porque sean incógnitas. Imaginaros este triángulo de aquí. Tengo que un lado mide 3, otro lado mide 4 y este de aquí no lo sé. Pero lo puedo averiguar ¿por qué? Porque es un triángulo rectángulo. ¿Cómo aplicamos Pitágoras? Primero nos escribiríamos siempre la fórmula. Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Vale. Segundo paso. Identificar el ángulo recto, que ya lo hemos buscado aquí, que sería este, 30 grados, y identificar quién es la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es nuestra incógnita. ¿Vale? Una vez que la tengamos identificada, la sustituimos. ¿Aquí cuánto vale la hipotenusa? No lo sabemos. Pues es una x, pues ponemos x. Y la hipotenusa está elevada al cuadrado en la fórmula, pues la elevamos al cuadrado. Y ya puedo sustituir los otros dos catetos. Uno mide 3, 3 al cuadrado, y el otro mide 4, 4 al cuadrado. Podemos calcularnos ya el valor de la x de esa hipotenusa. Y x será igual. Primero hago las potencias, 9 más 16, 3 por 3 es 9 y 4 por 4 es 16. Entonces x cuadrado daría 25 y para quitar este cuadrado de aquí, lo que tengo que hacer es la raíz al otro lado del igual. La raíz de 25 quedaría y ya la raíz de 25 sé que tiene que ser 5 porque 5 por 5 es 25. Pues 25, pues centímetros, por ejemplo. Ese sería el valor de la x en ese triángulo rectángulo. ¿Qué hacemos en el siguiente? Pues lo mismo. Nos escribimos la fórmula. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa ahora? Pues si el ángulo recto está aquí, en este lado estará la hipotenusa. La hipotenusa ahora es 13, pues yo pongo un 13 aquí, cuadrado. Y ese 13 será igual a los otros dos catetos al cuadrado, es decir, a x cuadrado más 12 al cuadrado. Hacemos las potencias. 13 al cuadrado, 169. Igual a x al cuadrado y 12 al cuadrado, 144. ¿Qué tenemos ahora mismo? Pues es una ecuación de segundo grado en la cual tenemos que despejar la x, ¿no? Y es una ecuación de segundo grado incompleta. Tendremos que pasar el 144 restando para dejar solita a x al cuadrado. ¿Vale? Y si yo dejo solo a este lado del igual x al cuadrado, después de hacer la resta de 169 menos 144, que tiene que dar 25, ¿sí? Nos quedará igual a x al cuadrado y para quitar el cuadrado haré la raíz de 25 al otro lado del igual. Y a este lado del igual dejaré la x. Y me quedará entonces que x valdrá 5 centímetros, metros, lo que sea. No hemos puesto unidades en este ejercicio. ¿Qué unidades? U. Pero bueno, si queréis poner metros, es metros. En este de aquí, ¿qué ocurre? Busco otra vez el ángulo recto y la hipotenusa es justo el valor de la x. Pues la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. X, que es la hipotenusa al cuadrado, será igual a 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Vale, pues me quedará que la x es igual a 25 más 25, la x al cuadrado, y 25 y 25 es 50, y para quitar el cuadrado haré la raíz al otro lado del igual.
Entonces me quedará que la x es lo que dé la raíz de 50. Y podéis dejar el resultado así, como raíz de 50, no pasa nada. A mí me vale ese resultado. Daría 7,07 si lo calculáis con la calculadora. Vale, y el último triángulo que os he escrito, pues tendría el ángulo recto aquí y la hipotenusa al otro lado. Entonces tendré que la hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa ahora vale 10, 10 al cuadrado igual a 6 al cuadrado más x al cuadrado. 10 al cuadrado es 100, 6 al cuadrado 36, más la x al cuadrado. 36 va a pasar restando, pues 100 menos 36 igual a x cuadrado. 100 menos 36, 64. Y para quitar el cuadrado a la x, tengo que hacer al otro lado del igual la raíz. Ya dejo a la x sola sin el cuadrado. Entonces la raíz de 74, ¿cuánto es? 8, porque 8 por 8 es 64. Pues 8 unidades me diría el valor de la x, ¿vale? En ese triángulo. Vale, pues 3 ejercicios de triángulos rectángulos que os podrían preguntar. Vamos a ver también ahora la interpretación geométrica del teorema de Pitágoras. ¿Qué interpretación geométrica nos dan? Nos dicen que si yo tengo que hacer que la hipotenusa al cuadrado, que es un lado, ¿no? Un lado al cuadrado, ¿qué es? ¿A qué era igual lado al cuadrado en mate? A un área, ¿no? Un lado al cuadrado, una longitud al cuadrado me daba el área de un cuadrado. ¿Vale? Pues entonces esto es el área de un cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a otro lado al cuadrado por otro más otro lado al cuadrado que va a multiplicar. Es decir, tenemos que un área va a ser igual a otra área más otra área. Eso es lo que está diciendo en realidad el teorema de Pitágoras, y la interpretación geométrica que dan es esa, la de utilizar las áreas de los cuadrados. Pues vamos a ver si es verdad. Si yo tengo un triángulo rectángulo, este de aquí dentro, ¿sí? Que mide 5 centímetros, esto mide 4 centímetros y esto mide 3, significará que el área de un cuadrado de lado 5, ¿sí? Es decir, que 25 unidades al cuadrado tienen que ser igual al área de un cuadrado de lado 3, ¿sí? Es decir, 9 unidades al cuadrado más el área de un cuadrado de lado 4, que da 16. Y si lo comprobamos es verdad. Este área va a ser igual a este área más este área. 25, que es esta de aquí, va a ser igual a 9 más 16, ¿no? Pues esta es la interpretación geométrica, ¿vale? Del teorema de Pitágoras. ¿Y qué más? A ver, os quería contar. Eso, que cuando no tengamos triángulos rectángulos, los tendremos que buscar, ¿vale? Y el teorema de Pitágoras, además de servirme para calcular lados que me falten, también me puede servir para saber si un triángulo del cual yo sé sus 3 lados, que los conozco, pero no sé nada de sus ángulos, con el teorema de Pitágoras puedo saber si ese triángulo es rectángulo, obtusángulo o acutángulo. ¿Cómo? Pues si yo tengo los 3 lados, ¿y dónde podríamos aplicar esto en la vida real? Pues imaginaros que estáis, pues yo qué sé, preparando un terreno en el que vayáis a construir una casa. Cuando vosotros vayáis a construiros una casa o una caseta para el pueblo, para el perro en el pueblo o alguna cosa de esas, tendréis que hacer los ángulos rectos de las paredes, ¿no? Y ahí poner una escuadra o un cuartabón, que es con un aparato con los que son 2 aparatos con los que podéis medir ángulos rectos, o poner un transportador de ángulos, un semicírculo que llamáis vosotros, pues sí, lo pondréis, pero es muy fácil que os equivoquéis, porque a nada que os estéis equivocando solo un gradito, ¿sabes? En distancias muy largas es más fácil equivocarse, porque no tenéis un cartabón así de grande como una parcela entera. Entonces, ¿cómo podría saber yo en una obra si estoy
dibujando, poniendo las estacas de esa obra de manera que estén formando ángulos de 90 grados las paredes. Vale, pues os he puesto este ejemplito de aquí. Imaginaros que está fuera la planta del edificio, ¿sí? De este edificio de aquí, ¿sí? La planta de esta de aquí abajo, el suelo. Vale. Y que un lado nos mide 40 y el otro 30. Y nos ponemos a medir con una cinta métrica desde aquí hasta aquí. Imaginaros que en la primera medida que tomamos de D nos da 60. D es la hipotenusa, ¿no? Entonces tendríamos que 60 al cuadrado, que es la hipotenusa, tiene que ser igual a 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Si yo me pongo a hacer esto, me daría que 3600 tiene que ser igual a 900 más 1600. Y es mentira. Esto no es igual. Es mayor el 3600 que el 2500. ¿Eso qué significa? Que la hipotenusa, para que fuera un triángulo rectángulo, debería de medir menos de lo que me mide. ¿Sí? Es decir, que si el triángulo rectángulo perfecto sería cuando D sea 50 metros cuadrados, ¿vale? Porque tendría que la hipotenusa al cuadrado que fuera 50, ¿no? Si hubiera medido la distancia esa con una cinta métrica y fuera de 50 metros, tendría que 50 al cuadrado tiene que ser igual a 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Y aquí sí que se cumple el igual. Es decir, cuando este lado mide 50, este mide 40 y este mide 30, el triángulo es rectángulo. Pero si en lugar de medir 50 mide más, sería que tenemos un triángulo más largo. Este lado de aquí lo tendríamos igual, ¿no? A la misma distancia, ¿no? Más o menos. A ver, para que nos entendamos. Este cateto tiene que medir lo mismo que lo que mide en el rectángulo. Pero resulta que la hipotenusa mide más. Quiere decir que este triángulo en realidad es así. Que tiene la hipotenusa más larga de 50. Y si es más larga de 50, este ángulo ya no puede medir 90, mide más. ¿Os dais cuenta de que mide más? Pues sería obtusángulo. Y si lo hacemos con que la distancia fuera 40, tendría 40 al cuadrado, debería de ser igual a 30 al cuadrado más 40 al cuadrado, 1600 igual a 900 más 1600, y eso es mentira. No es igual. Es menor el 1600 que el 2500. Quiere decir que el triángulo no sería rectángulo, entonces tendríamos que volver a replantear la parcela, o volver a poner las estacas bien, porque no sería rectángulo el, el triángulo que estaríamos haciendo, no tendríamos aquí los 90 grados. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? Que este cateto de aquí tendríamos que colocarlo más torcido y la hipotenusa iría así, mide menos de 50, mediría aquí 40. Entonces este ángulo de aquí ya no puede ser 90, ¿veis que es más pequeño? Es menos de 90. Y este también, y este también. ¿Mm? Pues sí, esto me diría 40, esto me diría 40, ¿sí? Y esto me diría 30, hemos dicho. Entonces, ¿qué conclusión podemos ver en el propio dibujo? Que cuando la hipotenusa sea más grande que un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado, el triángulo será obtusángulo, por tener un ángulo obtuso. Si la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, cumple Pitágoras, entonces el triángulo será rectángulo. Y si la hipotenusa al cuadrado es más pequeña que un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado, quiere decir que el triángulo que tenemos es acutángulo. No hace falta que os aprendáis esto de memoria. Si vosotros lo pensáis en el dibujo, sabréis si es acutángulo u obtusángulo, ¿vale? Entonces, un triángulo va a ser rectángulo cuando cumpla Pitágoras. Si la hipotenusa mide más, la hipotenusa al cuadrado que la suma de los catetos al cuadrado, será obtusángulo. Y si la hipotenusa al cuadrado es más pequeña que la suma de los catetos al cuadrado, será acutángulo. ¿Vale? Pues esto es un repasillo del teorema de Pitágoras.